Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría darles las gracias por estar aquí con todos nosotros. Gracias también a la ciudad de Miami y a los vecinos de Coral Gable. Y me gustaría hacer un agradecimiento especial a la editorial El Gran Capitán y en su nombre a Rosana Romo por el gran trabajo que ha realizado y ha hecho posible hoy la presentación de este libro en los Estados Unidos de Norteamérica. A esta gran librería que nos ha cedido su casa, nos ha dado una hospitalidad ejemplar, y también en su nombre a Gloria Noriega por toda su ayuda y su apoyo. A mi querido Carlos Alberto Montaner, uno de los mejores escritores de Hispanoamérica. Su presencia hoy aquí tiene un sentido muy especial para mí. Tener a mi lado a un gran luchador por la libertad, como es Carlos, es motivo de orgullo para mí. Carlos representa los valores de los héroes invencibles que habla nuestro libro y es el máximo ejemplo de lo que hoy en día es la hispanidad. Gracias al Cónsul General de España en Miami, al honorable señor Cándido Creis, su presencia hoy aquí significa el apoyo de la Madre Patria por recuperar el orgullo de ser hispano. Embajadora, excelentísima señora Cristina Barrios, ejemplo de lucha, ejemplo de lealtad, ejemplo de lo mejor que tiene España. Señora Cristina, representa los principios que definen a una heroína, que se crece ante el peligro y saca lo mejor de ella misma, siempre al servicio de España y al servicio de la hispanidad. Antes de empezar mi alegato, me gustaría hacer un homenaje a todas las madres que están hoy presentes. Esas madres que son las transmitoras, las que transmiten la vida, las que transmiten la lengua, las que transmiten la religión y las que transmiten la civilización. Y hoy, este modesto servidor de la Madre Patria quiere hacer un pequeño homenaje a todas ellas y les pido un fuerte aplauso para ellas. Señores y señoras, hay que reivindicar las raíces, porque un país que olvida sus raíces o un país que olvida su pasado es un país sin presente y, por supuesto, un país sin futuro. Hoy, desde la capital de Hispanoamérica, que para mí es Miami, donde el conjunto de los países hermanos están representados, quiero reivindicar lo que fue el descubrimiento de América, el mayor encuentro de culturas, el mayor mestizaje de diferentes razas, que fue la hispanidad, y del cual todos los hispanos tenemos que estar muy orgullosos y además tenemos que reivindicarlo, porque esto es algo único en el mundo. Y gracias a lo que significa la hispanidad, 500 millones de personas, nada más y nada menos, que se enteren en algunos lugares de España, 500 millones de personas hablan el español. Por cierto, la lengua materna más hablada en el mundo. Tenemos que denunciar con todas nuestras fuerzas la falsa leyenda negra, un concepto que denigra y desprestigia el concepto de lo hispano. Desgraciadamente, una parte de Hispanoamérica y una parte de España acepta la leyenda negra sin pararse a pensar que era un arma de propaganda utilizada por nuestros enemigos en tiempo de guerra. Denunciar cómo la historiografía anglosajona ha denigrado nuestra historia con la ayuda inestimable de parte de nuestros historiadores, también españoles. En definitiva, nos han vendido una historia falsa y mentirosa, y el primer culpable de todo ello ha sido la propia España, que no ha sabido defenderse y lo ha consentido.
Hablaremos de grandes hechos históricos ocultados por la historiografía mundial. Pues, por ejemplo, hablemos de la Contraarmada, un hecho histórico totalmente olvidado y sin el cual pues no podemos entender la historia mundial. Todo el mundo conoce lo que fue la Armada Invencible. En 1588, Felipe II manda una gran flota a invadir Inglaterra y termina en un rotundo fracaso. Hablamos también en el libro de ese pequeño fracaso. Pero lo que nadie conoce es que en 1589 una flota aún mayor que la inglesa, la española tenía 120 barcos, la inglesa 150, mandada por la reina virgen Isabel I, y a cuyo capitán de la misma era el sanguinario pirata Drake, Sir Drake para los ingleses, con la intención de destruir el imperio español. Su intención tenía tres fases, ¿no? Atacar a la flota de Santander, a los restos de la flota del Invencible, posteriormente atacar a Lisboa para unir a Portugal como un país satélite de Inglaterra y definitivamente terminar ya con el imperio atacando en las Azores para luchar contra o asaltar las flotas de India. Pues, y hoy además aquí hay personas de La Coruña y gallegos, es un hecho olvidado por todos los españoles, cómo doña María Pita venció al gran pirata Drake, cómo el pueblo de La Coruña y las mujeres de La Coruña se enfrentaron a esos terribles piratas y los expulsaron. Y cómo posteriormente también las fuerzas ibéricas en Lisboa rechazaron el ataque de esta gran flota. El desastre fue tal que el 75% de la marinería no llegó a puerto. Sin embargo, todo el mundo conoce el desastre español y no el desastre inglés, que fue muchísimo mayor. Y hablando de desastres, nos vamos a Cartagena de Indias, donde los ingleses, al mando del almirante Vernon, lanzaron una terrible flota compuesta por 195 barcos. Al frente de las defensas de Cartagena de Indias estaba don Blas de Lezo, el almirante Patapalo, el cual solo disponía de 6 barcos. ¿Se imaginan ustedes? 195 barcos contra 6 barcos. Y la ayuda, lógicamente, de la ciudad, del pueblo de Cartagena, que luchó con todas sus fuerzas para evitar la invasión británica. Don Blas de Lezo derrotó a esta gran flota. Mientras los ingleses celebraban ya la conquista de Cartagena de Indias, acuñando monedas y haciendo medallas conmemorativas, Blas de Lezo estaba machacando a esta gran flota de invasión. Para que se hagan una idea, solo la flota compuesta por ingleses y americanos en el desembarco de Normandía fue mayor hasta entonces en la historia universal. Y hablamos también cómo los hispanos, cubanos, dominicanos, puertorriqueños, mexicanos, lucharon para que Estados Unidos consiguiera su independencia a las órdenes de Bernardo de Gálvez, y cómo desde Cuba se financió ese frente del sur que fue decisivo para que esta gran nación pudiera liberarse del yugo británico. También hoy es un día muy especial porque estamos hablando del 28 de agosto. Hay fuentes que hablan del 28 de agosto, otras en septiembre, que San Agustín de la Florida se fundó este día. 450 años de la primera ciudad de los Estados Unidos, de la primera cena de acción de gracia que se celebró, la celebraron los españoles, no los anglosajones, que llegamos 50 años antes que ellos y nadie se acuerda de esto. La primera misa, que también se celebró en San Agustín. Hablemos de milagros, y el libro tiene muchos milagros. De hecho, aquí tenemos un cuadro espectacular de Augusto Ferrer Dalmau, que es el milagro de Empel.
El milagro de Empel se produce en las guerras españolas en Flandes en 1585, cuando un tercio dirigido por Boadilla estaba totalmente rodeado por la flota hereje. Esta flota tenía prácticamente en las últimas al tercio español, y el tercio español no quería rendirse, ¿no? En esos instantes, cuando ya prácticamente todo el mundo desfallecía, un soldado español, picando en la tierra, encuentra una tabla de la Inmaculada Concepción, que la verán ahí, la que llevan los soldados primeros. Este hecho lo ven como una llamada de Dios, como una señal de Dios. Y aquí el jefe español alienta a los soldados diciéndoles que Dios está con ellos y que van a vencer la batalla. Al día siguiente se produce algo inaudito. Y algo inaudito es que las aguas se congelan, la flota holandesa queda totalmente paralizada y el tercio español asalta esa flota, lógicamente la vence y expulsa a los holandeses de esa zona. En esos momentos, Holland, el almirante holandés, dijo que Dios era español. Y por eso hay un capítulo que se llama El milagro de Empel, cuando Dios fue español. Hablemos de otros milagros, pues por ejemplo el milagro de las Navas de Tolosa, donde se indica que un pastorcillo, representado por, decían que era San Isidro, por cierto, el patrón de Madrid, ese pastorcillo ayudó a las tropas cristianas a pasar el cruce de Despeñaperros, cuando los musulmanes estaban preparados para crearles una gran emboscada. Posteriormente, ante unas tropas muy superiores de invasión mora, vencieron los cristianos. Y hablemos de un milagro que prácticamente nadie conoce, que es el milagro de la naval de Manila, que por cierto es un recuerdo también a nuestros hermanos filipinos, que también les mando de aquí un fuerte abrazo. La naval de Manila es cuando con 18 barcos holandeses intentan invadir las islas Filipinas, y los españoles solo contaban con 2 viejos galeones, y en una secuencia de batallas milagrosamente se venció a esa fuerza invasora. Lo cierto es que todavía se celebra en Manila ese hecho como un milagro, el Día del Rosario, y es un hecho para recordar. No voy a extender más, hay multitud de hechos similares en el libro que ustedes podrán leer, y me gustaría abrir un turno de preguntas para las personas que quisieran preguntar, pues tanto los invitados como yo estaremos encantados de responderles. Posteriormente, cuando termine el turno de preguntas, estaré encantado de firmar libros. Muchas gracias a todos.